Un aplauso fuerte también para el hermano. Viene de Mérida dijo. De Mérida, yo vengo de Mérida este fin de semana, tuve un encuentro con un pastor de Mérida. Y fue muy bonito el trabajo. Un encuentro maravilloso, espectacular. Y tal vez que usted también viene de Mérida, pues entonces me devuelvo otra comida. Me va a hacer un favor. Yo voy a dar citas. Pero yo no traje los lentes, o sí los traje, pero los tengo ahí. Y yo quisiera que usted los lea. Y yo, si usted quiere también, entonces yo me pongo los lentes y le leo la cita que usted me dé. Pero yo quisiera que fuera usted mismo que lo leyera. ¿Por qué? Porque si la cita que yo le doy a él mismo lo comprueba y ustedes lo escuchan de la Biblia de ellos, entonces usted puede decir, aquí no hay más. Aquí no es que el cura utilizó fue la Biblia de él. Claro, la Biblia de él la tiene adulterada, pero la Biblia de esta no va a adulterar. No, vamos a trabajar con la Biblia de él. Use la Biblia, no, la que usted quiera. La que usted quiera. Si usted lee la católica, problema suyo. Bueno, usted lee la que usted quiera. Lo importante es que usted lea. ¿Me encanta leer? Y que lo que usted lea, sepa que esa es la palabra de Dios que vamos a comenzar. Vamos a poner los relojes, yo también voy a poner el mío, porque si los agarro, lo que usted tiene ahí, ¿no? Ahora, los árbitros son más exactos. Eso sí, por favor, me avisan cuando quede 10 minutos. Para yo medirme y terminar, me avisan cuando quede 10 minutos. Sea de un árbitro o sea de otro árbitro, como los relojes no mienten, entonces tenemos ahí. Bueno, árbitro. No. Pero árbitro, árbitro, no, para el reloj, porque no da todo mal. Tampoco ustedes ojalá cronómetro. Ojalá cronómetro, pónganle el cronómetro. No hay el cronómetro. No, árbitro, pónganle el cronómetro. Que el cronómetro cuando ponga 45 minutos, paga. Y si no, yo tengo cronómetro que viene de le ponemos cronómetro. Ustedes me dicen cuando ya. Listo. Hermanos, voy a comenzar cuando Cristo llamó a sus apóstoles. Está Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Jesucristo quiso fundar una iglesia y llamó a los que él quiso. Marcos 3, 13 en adelante, llamó a los que él quiso para algo, para darles una misión y para enviarlos a predicar. De modo que Cristo no dijo, cada quien agarra la Biblia y comienza a predicar a su manera, sino que él comienza y funda él mismo, algo que no existía, lo funda. Y lo vamos a escuchar porque el hermano lo va a leer. Marcos 3, 13, Cristo quiere un grupo de personas para un servicio. Para un ministerio. Escucha. En el nombre del Señor Jesucristo dice su palabra. Después subió al monte y llamó así lo que él quiso. Primera idea. Llamó a los que él quiso. No es que cualquier persona se va a nombrar apóstol de Cristo, porque a él le parece bien. No, es al que Dios quiera llamar. Llamó a los que él quiso. Siga. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estableció 12, no estaban establecidos. Él lo inauguró, él lo estableció. 12, ¿por qué? Porque las 12 eran las 12 tribus de Israel. Y el nuevo pueblo de Dios también tenía que ser el nuevo pueblo de Dios y tenía que tener 12 representantes como a las 12 tribus de Israel. Eran los 12 hijos de Israel. ¿Qué lo nombró? Él ve allá en el antiguo pueblo. Aquí nombra 12. Porque es el nuevo pueblo de Dios. Lo instituyó. Lo instituyó significa que no existía. Que él inauguró ese nuevo pueblo de Dios. ¿Para qué? Primero, para que estuvieran con él. Y segundo, para enviarlos a predicar. De modo que nadie va a predicar si Cristo no lo ha llamado, si no lo ha formado, lo ha constituido miembro del grupo de los apóstoles, miembro de la iglesia para. No, es que yo por mi cuenta comencé a predicar porque yo conozco la palabra y yo comencé a predicar. No, señor, así no es. Que es que yo haya recibido esa autoridad. Sí. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces Cristo llamó a ellos y les dio la autoridad. Listo. Ahora, forma ese grupo. Y ese grupo comenzó así a la deriva sin haber alguien quien gobierne o quien dirija ese grupo. No. Cristo quiso que en ese grupo hubiese un cabecilla, un pastor, un jefe que dirigiera esa iglesia.
Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 16, lo vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, cuando Cristo nombra entonces a Pedro, jefe de esa iglesia. Escuchemos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta, ¿quién dicen los hombres? No Dios, los hombres, el mundo. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Escuchen. Ellos dijeron, uno Juan y Bautista. ¿Jesús era Juan Bautista? La gente estaba equivocada, tenía la verdad. Equivocada. Otros Elías. Otros Elías, otros enseñaban otra cosa. ¿También estaban equivocados o no? Sí. Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Había varias enseñanzas, varias doctrinas acerca de Cristo. Unos decían una cosa, otros decían otra, y ninguno lo pegó. El que más la pegó fue el que dijo, bueno, algunos de los profetas. Ese se acercó un poquito. Cállate, hay un pueblo confundido. No tiene la verdad. Están confundidos. Acerca de Cristo están confundidos. Es lo mismo que sucede hoy. ¿Qué hace Cristo cuando ve que uno enseña una cosa, otro enseña otra y la gente está confundida? Ponga cuidado lo que sigue. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que aquella gente esté confundida, no hay problema. Pero a mí me importa a vosotros. Ustedes, porque ustedes son mis discípulos, mis apóstoles. ¿Quiere decir que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios divino. ¿Dijo mentira o dijo la verdad? Hay gente confundida, hay uno que tiene la verdad. Varios que están equivocados, dicen y enseñan doctrinas, pero que no es la de Cristo. No enseña la verdad. Hay uno que sí tiene la verdad, que se llama Pedro. Dile lo que Jesús le respondió cuando Pedro dijo eso. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado significa dichoso aquel que no enseña mentiras. Dichoso aquel que no está confundido. Dichoso aquel que está en lo cierto, seguro, en la verdad. Dichoso, bienaventurado. Eso no se lo ha revelado la carne. Aquello se lo ha revelado la carne. ¿Qué dicen los hombres? La Biblia dice, se lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y ahora, en consecuencia, como Pedro tiene la verdad y aquellos están confundidos, ponga cuidado lo que hace. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí entonces Cristo ve que Pedro tiene la verdad, funda la iglesia en la persona de Pedro. Y le dice, tú eres Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Juan capítulo 1, versículo 42. No se llamaba Pedro, se llamaba Simón. En Juan capítulo 1, versículo 42, dice que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Y le dijo, tú eres Simón, y de ahora en adelante te llamarás. ¿Qué es lo que quiere decir? Piedra. Entonces, Pedro significa piedra. Y Jesús le cambió el nombre a Pedro. Cuando ve que todos están confundidos, a Pedro le cambia el nombre y le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Eso. Y sobre esta piedra edificaré mi. Y yo quiero que se detengan en el mi iglesia. Mi iglesia significa que Cristo sí tiene una iglesia. Y no tiene varias, sino una. No dice, tú eres pedregal y sobre este pedregal voy a fundar mis iglesias, porque ahora hay más de 60,000. Y todas dicen que la iglesia de Cristo. Tú eres Pedro sobre esta pedregal, la iglesia mía de yo, para que me entiendan. Lo dijo claro en castellano, mi iglesia. Y cuando dijo mi iglesia, lo dijo en singular. Pero también mi iglesia significa me pertenece a mí. En castellano. Que aquí cualquiera de ustedes puede fundar su propia iglesia. Incluso la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, ¿saben quién la fundó? Carlos Parán. O si no, que me digan ellos, usted es mentira. Carlos Parán fundó la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Ahora bien, cada persona puede fundar su propia iglesia. Claro que sí, tenemos libertad de culto. Pero esa es la iglesia de Cristo, no. Es una iglesia porque predica la palabra de Dios, de parte de Dios, lo que sea. Pero fácil, busque usted por internet una historia que usted quiera y busque el origen. ¿Quién fundó la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela? ¿Cuándo? ¿Qué enseñó? Cristo, usted lo puede encontrar fácil. Ahora bien, Cristo funda la iglesia en la persona de Pedro. Y le dice, esta es mi iglesia. Vendrán muchas. Puede venir muchas. Pero esta es la mía. ¿Saben qué es lo importante de la iglesia católica? Que es la única que fundó Cristo. Hay otra donde usted se puede sentir bien, porque los hermanos se sienten a gusto donde están. Y emocionados. Pero es la de Cristo. A nosotros no nos importa sentirnos a gusto simplemente. A nosotros nos importa saber que estamos en la iglesia de Cristo.
Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Ponga cuidado lo que sigue. El verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie la puede vencer. La puerta del mal, el Hades del mal, es el infierno, es el pecado, es el diablo. No pueden contra ella. De modo que la iglesia de Jesucristo nadie la podrá vencer. Nadie podrá. Y además, lo que leyó en el versículo 19. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Date entonces la idea. Cristo sí tiene una iglesia. Una. Y tiene un jefe que lo llamó Pedro. Le cambió el nombre. Por si alguien cree que no sé, Pedro no significa piedra. Ya le dijimos dónde lo aparece. Y entonces le da las llaves. Que significa que las llaves del reino de los cielos las tiene la iglesia que Cristo fundó en la persona del Pedro. Y eso es lo importante, que yo esté en la iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Porque muchas iglesias existen, pero usted tiene las llaves del reino de los cielos, tiene certeza de tener las llaves del reino de los cielos. Ah, no, porque es que aquí se ora bonito y se habla bonito. Pero tiene la certeza de que Cristo le dejó las llaves del reino de los cielos y además le dijo, siga. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En castellano se lo traduzco. Significa, lo que tú hagas yo lo firmo y lo sello, punto. ¿Y por qué lo hace Cristo así de esa manera? Ah, porque eso era lo que hacía. A ustedes y a mí no me dicen nada las llaves, pero al pueblo de Israel sí. Porque eso era lo que se hacía en el pueblo de Israel y en los demás pueblos con los reyes. Los reyes tenían un jefe, un mayordomo, que cuando él no estaba él. No sé si ustedes recuerdan cuando fue José allá a Egipto y fue nombrado jefe allá. Entonces, después del faraón, estaba José. Así, en el pueblo de Israel, ¿dónde lo dice? En Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, dice, ¿qué significa? Por favor, búsquenme. Isaías 22, 20 al 22. Ahí muestra por qué Jesús le dio la llave a Pedro. ¿A quién le daba la llave? ¿Por qué le daban la llave? ¿Qué significaba? Y cómo el pueblo tenía que mirar a esa persona que tenía la llave. No a cualquiera se le daban las llaves. Además, ¿quién daba las llaves? El rey. ¿A quién se las daba? Al mayordomo. ¿Para qué? Para que tuviera la autoridad sobre su reino. Cuando él no estaba, ahí había un jefe. A ver, escuchen Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tu vestidura y lo ceñiré de tu calabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. A quien Dios le entregue la potestad, la autoridad, ¿qué será para Jerusalén y todos la casa del reino de ese rey? Será padre. Ustedes alguna vez han preguntado por qué llamamos papa al papa. Porque según la Biblia, a quien Dios nombra allí, diríamos, mayordomo, vicario suyo, el pueblo, todos los súbditos del reino tienen que llamarlo padre, todos. Los que son súbditos, los que no son súbditos, no. ¿Para qué lo vamos a llamar padre? Que si no es nuestro padre. Y es verdad que no, porque no pertenecen al reino. Por eso Jesús le dijo, aquí te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa? Que Él es rey. Y que Él tiene unos súbditos, los del reino de los cielos. Y todos los reinos de los cielos tienen entonces que mirar que Pedro tiene el poder y la potestad, tiene las llaves. Y lo que Pedro haga, lo tenemos que respetar. Entonces, todos lo llamaban padre. Sigan. Verso 22. Y lo vestiré de tu vestidura y lo ceñiré. Y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Por eso Jesús le dice a Pedro, así te doy la llave. Quiere decir que Jesús es rey. Y Pedro es el vicario de Cristo. Y que tiene la llave. ¿Qué significa la llave? Que todo el pueblo lo tiene que aceptar como jefe en la casa del Señor. Y le tiene que obedecer, lo tiene que llamar padre. Por eso no llamamos a papá padre, papa, jefe, como usted lo quiera llamar. Porque ahí lo dice Isaías, da la explicación. Y Jesús toma en Mateo 16, 18, 19, le explica. Ya Cristo funda la iglesia, la funda en la persona de Pedro. Si hay una iglesia y Cristo la funda en la persona de Pedro.
Y ahora Pedro es jefe de esa iglesia, sí. ¿Dónde Cristo le dio la potestad? Si todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, sí, pero Cristo dio la potestad a Pedro dentro de la iglesia, lo dice Juan 21:15. Vamos a escuchar Juan 21:15, que lo vamos a leer de la misma Biblia de ellos para que ustedes se den cuenta. Juan 21:15, Cristo nombra un jefe dentro de la iglesia. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Más que estos. Estaban los apóstoles y le dice, ¿me ama más que esto? En castellano significa que los apóstoles que están aquí, ¿tú me amas más que esto? Pongan que la respuesta. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. ¿Le dio la autoridad o no? Sí. Cuando le dijo apacienta, significa usted es el pastor. ¿Quién es el que apacienta la oveja? Pues el pastor. Y Cristo le dijo, apacienta mis corderos. A Pedro le dio la autoridad para que gobernara a los otros apóstoles y se lo dijo en su cara, de frente, lo puso cara a cara, frente a frente, para que el que no quiera se largue. Hablando en castellano. No, los apóstoles le guardaron silencio. Jesús le dijo, apacienta, le dio la potestad a Pedro. Ojo, cuando la Biblia dice algo es porque es importante. Cuando lo dice 2 veces es porque es muy importante. Y cuando lo dice 3 veces es porque es muchísimo importante. Vamos a ver cuántas veces le dice Jesús a Pedro que él es el pastor de la iglesia. Va la primera, siga. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le volvió a dar el poder, pero ya no. Le dijo: ¿me ama más que estos? Ya le he dado la autoridad sobre los apóstoles. Ahora sobre las otras ovejas. ¿Me amas? Ya no más que esto. ¿Me amas? Y le da la potestad. Pastorea mis ovejas. Le da por segunda vez. Para que se den cuenta que es muy importante, que no lo podemos olvidar. Escuchen, que Pedro sí es jefe de la iglesia. Escuchen. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pregunto, entonces Cristo eligió a un hombre para pastorear sus ovejas, ¿sí o no? Sí. Ojo, ojo, apacienta mis. Esto significa que si no tienen a Pedro como jefe, no son el rebaño de Cristo, porque el rebaño de Cristo está apacentado por Pedro. Las ovejas mías de yo las apacienta Pedro. Y entonces yo pregunto, ¿y las otras iglesias, quién las apacienta? ¿Pedro? No. ¿Por qué no? Ahí está la gran pregunta. Porque Cristo le dijo a Pedro: apacienta las ovejas mías de yo. Hay otras ovejas. Y recuerden lo que dice allá en Juan capítulo 10, versículo del 12 en adelante. Hay otras ovejas que no son de este rebaño. A esas también hay que traerlas. Habrá un solo rebaño, bajo un solo pastor. Entonces quiere decir que Cristo sí dejó un pastor dentro de la iglesia. Y por 3 veces, para que nadie tenga duda, para que el que tenga oído, el que tenga oído, oiga, sepa que Cristo sí dejó dentro de la iglesia un jefe dentro de la iglesia, para que gobiernen las ovejas de Cristo. Porque podemos tener muchos pastores, pero que gobiernen las ovejas de Cristo, no sé. Y yo como católico quiero estar en el rebaño de Cristo con el pastor que Cristo dejó, no con pastores que ellos mismos se autonombran pastores, no señor, sino con pastores que debe ser. Cuando Cristo le dio potestad a Pedro y le mostró y le dijo que tenía que cuidar a los demás otra vez, Lucas 22:31. Lucas 22:31. Cristo tiene preferencia por Pedro, sí tiene preferencia por Pedro, más que los otros, y le da autoridad, le da potestad, le da poder. Lucas 22:31, escuchemos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pongan cuidado, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, a los apóstoles, como se hace con el trigo. Pero mire bien, Pedro, yo he rogado por ti, céntrese ahí, hermanos. A ver si Cristo no eligió a Pedro de entre los apóstoles. Están los 12. Y le dice: mire, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no venga abajo. ¿Por qué? Porque él es el pastor del rebaño de Cristo. Y le da una tarea, escuche la tarea, pongan cuidado. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La tarea de Pedro es fortalecer, confirmar a sus hermanos. Y si yo no estoy con Pedro, no soy el rebaño de Cristo, no estoy fortalecido con aquel que Cristo le dio la potestad.
Yo como católico me siento orgulloso de estar dentro de la iglesia que Cristo fundó y le dio la potestad a Pedro. Ahora, ¿quieren ver ustedes la potestad que tiene Pedro a ver si se cumplió o no? Cristo muere. La iglesia quedó sola, sin Cristo. Vamos a ver cómo se dio la iglesia. ¿Quién toma las riendas de la iglesia? Miremoslo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Muere Pedro, muere Cristo, la iglesia sigue y no hay jefe. Si hay jefe dentro de la iglesia, si hay quien tome autoridad dentro de la iglesia, si hay quien dé órdenes dentro de la iglesia. ¿Quieren verlo? Hechos 1.15. Se lo traduzco mientras el hermano lo encuentra. Muere Judas, uno de los 12. Quedan 11. ¿Cuánto era lo que Cristo quería que hubiese? 12. Hay que nombrar un nuevo apóstol. Pero eso no lo hace cualquiera, porque eso lo había nombrado, los 12 lo había nombrado Cristo. ¿Quién se le acerca a Cristo? Nadie. ¿Quién tiene la potestad de Cristo? Nadie. ¿Quién se anima a fundar un nuevo apóstol dentro de la iglesia de Cristo? Nadie. Uno se atrevió, Pedro, y nombró un nuevo apóstol para que el grupo de los apóstoles quedara otra vez con 12, porque uno había muerto. Escúchenlo. 1.15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, hirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Capta la idea. Es necesario entonces que busquemos a uno que sea testigo. No dice: aquel que quiera agarrar la Biblia y se quiera nombrar pastor, que se nombre pastor y venga y agréguense el número de los apóstoles. No, eso no se nombra a cada quien porque le venga en ganas. No, señor. Es al que los apóstoles, con la autoridad que Cristo le dio, y que en la persona de Pedro le diga: vamos a escogemos a este, venga. Usted lo nombramos. Ese sí. No es que cada quien se nombra apóstol porque tuvo una visión, porque tuvo una revelación, o porque le dio ganas de agarrar la Biblia y comenzar a predicar y a buscar pastor, y él se nombra pastor. No, los apóstoles llaman a uno, escogen a uno, escúchenlo. Dice el verso 23. Y señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Fue contado, lo metieron en el grupo. ¿Usted cree que cualquier persona podría agregar un nuevo apóstol? No. Ahora, si Pedro fue capaz de agregar un nuevo apóstol dentro de la iglesia, es porque Pedro sí tiene autoridad. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, hazlo, tiene autoridad, nombró un nuevo jefe. Y entonces, si Pedro no tiene autoridad, los otros apóstoles tienen que decir: Pedro, usted está metiendo en camisa de vara, no le aceptamos. ¿Por qué? ¿Usted se ha creído Cristo? No, señor, es solo Cristo tiene esa potestad. O cada quien el que quiera que venga y se nombre pastor. No, señor. Pedro viene y dice: esto es, y todo el mundo calla. Ojo, lo aceptan tanto, que cuando viene el Espíritu Santo en el capítulo 2, ven ustedes que en el capítulo 13, en el capítulo 2, versículo 13, 2:13, que la gente dice que están borrachos. Observen a ver quiénes estaban con Pedro y quién toma la palabra. Escuchemos a ver, ¿quiénes estaban con Pedro? 2:13 y 14. Más otros burlándose dicen: están llenos de moho. Están llenos de bicho y están borrachos. Sigan. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11... ¿Quién? Pedro, poniéndose en pie. ¿Con cuánto? ¿Cómo que 11 y Judas no se había muerto? Pero Pedro ya había nombrado un nuevo apóstol. No porque él se nombró solo. Matías no se nombró solo. Pedro como jefe lo nombró y los demás lo aceptaron.
Y ahí estaba metido en el grupo de los 12. Y ya tenían el Espíritu Santo, para que no digan mentira. O para que era que, como no tenían el Espíritu Santo, estaban confundidos y engañados, no supieron a qué metieron. Ahí ya estaba el Espíritu Santo. Y ojo, ¿y quién es el que en nombre de la iglesia habla? Pedro. ¿Por qué no habla Juan? Si era el discípulo amado de Jesús. Porque él no era el jefe de la iglesia. ¿Por qué no habla Santiago? ¿Por qué no habla el otro? Habla es Pedro, porque Pedro es la columna. Tú eres Pedro, sobre esta piedra que creé en mi iglesia. Es Pedro quien toma la decisión. Capte. Pero no solamente aquí. No solamente aquí. Ahora ustedes van a captar que el grupo de los apóstoles va creciendo. Va creciendo. Los discípulos, perdón. Los discípulos van creciendo. Aquí nomás, ustedes saben que ese día se convirtieron 3.000 personas. Y después más y más. Y el número de discípulos iba creciendo cada día más. Lo dice Hechos 14:21. Escuchen. El número de discípulos iba creciendo muchísimo. Hechos 14:21. Como lo dice Hechos. Dice Hechos 14:21. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Muchos discípulos. De modo que era gran cantidad. Aquí 3.000. Aquí gran discípulos. ¿Qué decisión hicieron? Como 12 para llevar tanta gente, tanto que se estaban agregando a la iglesia. ¿Cómo hacían? Escuchen lo que dice la Biblia. Hechos 14:23. Escuchen, ¿qué pasó cuando eran muchos? Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces tomaron la decisión de constituir ancianos o presbíteros, que ustedes saben que es lo mismo, ancianos presbíteros. ¿Qué significa en castellano? Jefes, dirigentes de la iglesia. ¿Para qué? Para que ayudara a gobernar a quién? A los apóstoles. De modo que no dijeron, aquel que quiera ser pastor o anciano, venga y ya. No, no, no. Ellos mismos fueron constituyendo y lo fueron ofreciendo al Señor. Escuchen, viene un problema. Ya hay apóstoles. Ellos meten a los ancianos. Ancianos no significan viejos. Significa el símbolo, por eso nosotros utilizamos el sinónimo que se llama presbítero, que significa el dirigente de la comunidad, que ilustra, que guía, que orienta, que pastorea a la iglesia de Cristo. Escúchenlo. Viene en el capítulo 15, versículo 1. Hay un problema, revienta un problema dentro de la iglesia y revienta un problema grave. Escúchenlo. 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos. Aquí están. Aquí están. Tienen que tratar la cuestión con los apóstoles y los... Capten que los ancianos ya formaron parte del grupo de los apóstoles. No porque ellos querían, los fueron constituyendo. Pablo, que era ministro de Cristo, que era apóstol de Cristo, y Bernabé, no pudieron arreglar el problema. Había una discusión acalorada. Dijeron, vamos a una instancia superior. La iglesia tiene instancia superior. Pablo no puede, va a los apóstoles y va a los ancianos. Van a tomar cartas en el asunto. Escuchen lo que pasa. Versículo 5 en adelante. O miremos, sí, el 5 en adelante. Escuchen el 5 en adelante. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos. Se reunieron los apóstoles y los ancianos. Ahí estaba metido Matías. Y los ancianos, los que los apóstoles habían constituido jefes de la iglesia. Se reunieron los apóstoles y ancianos, ¿no? Para conocer de este asunto. Para conocer el asunto. Vamos a terminar. Pablo no pudo, Bernabé tampoco. Vamos a ver cómo solucionamos el problema. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: después de una discusión, se iban a agarrar de las mechas, no se ponían de acuerdo para que el problema se solucionara. ¿Quién se puso de pie? Pedro. ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no otro? Pedro. Ahora, cuando Pedro se pone de pie, ¿quieren saber qué pasó en la comunidad después que estaban que se agarraban de las mechas? Versículo 12. El 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. Cuando todos los que estaban que se agarraban la mecha, se paró Pedro, el pastor que Cristo había nombrado: apacienta mis ovejas. Delante de ellos se lo había dicho. Y todo el mundo guarda silencio. Y antes no querían escuchar a Pablo y a Bernabé, no lo querían escuchar. Y los querían cascar, los querían agarrar de la mecha. Ahora calladitos, guardan silencio, porque ya Pedro les dijo algo, guardan silencio y escuchan. ¿Y sabe cómo termina el capítulo 15, versículo 28? Escuchen, la determinación. Verso 28. Porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que toda
¿Les ha parecido bien al Espíritu Santo y nosotros? ¿Se da cuenta que cuando la iglesia está gobernada por los apóstoles de Cristo, junto con los ancianos, los presbíteros que él ha dejado, es como si fuera el mismo Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es como que usted sienta bonito. Ah, yo tengo el Espíritu Santo porque yo ahora bonito ahora lengua de no, es porque usted es ministro de Cristo, ordenado verdaderamente, que usted tenga la potestad. Y entonces el Espíritu Santo y la iglesia. Y escuche, cuando los apóstoles verdaderamente instituidos por Cristo toman una decisión, toda la iglesia debe asumir como si fuera acción del Espíritu Santo. Lo dice Hechos 16:3. Escúchenme, Hechos 16:3. Hizo Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. 16:3. Sí. Por causa de los judíos, para que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregó las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Pasó por todas las comunidades y ¿qué les entregó? Todas las ordenanzas que habían dictado los apóstoles y los presbíteros, los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que toda la iglesia la observara. De modo que si tiene autoridad Pedro, de modo que si hay una jerarquía dentro de la iglesia y tiene autoridad y da órdenes, lo que hace quedará atado, lo que desate quedará desatado. La gente tiene que escucharla a esa iglesia. Ahora bien, miren, Pablo luego se reúne con los presbíteros, con los ancianos de la comunidad en Efesios. Vamos a escucharlo. Efesios capítulo 20, versículo 17. Pedro se reúne con los ancianos. Vamos a ver cómo lo dice Efesios 20, 17. Escuchen. 20. Hechos 20, 17. ¿Qué dije yo? Cosas me le están echando, quién sabe, me le están echando el jugo, quién sabe. Así es. Hechos 20, 17. Escuchen. Pablo reúne a todos los de Éfeso. Escuchen. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: entonces reúne a todos los ancianos de ¿qué? De Éfeso. Y cuando los reúne, les dice, les da un discurso. Para resumir el discurso, miren lo que dice el versículo 28 del discurso que está dando Pablo. Usted lo puede leer si quieren en la casa después, pero como tengo tiempo medido, tengo que leerme el 28. Escuchen lo que dice Pablo a los presbíteros que junto con los apóstoles gobernaban la iglesia. Escuchen. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Velen por ustedes mismos y por todo el rebaño, de modo que Cristo sí tiene un rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto, ¿no? Dice, en que ustedes mismos un día se nombraron apóstoles o se nombraron pastores. No, que el Espíritu Santo los ha colocado. Velen por ustedes, por el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha colocado como obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia, para apacentar el verso 28. Sí, esa. Para apacentar. Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Tiene Dios una iglesia o no? Sí. No tiene varias, porque no dice para apacentar las iglesias del Señor. Tiene una. Para apacentar la singular, la iglesia del Señor. Ojo, la iglesia del Señor tiene unos pastores, porque los nombró apacentar. Pero a esos pastores, ¿sabe cómo lo llama? Presbíteros y obispos. No los llama así como escuchamos decir, yo soy pastor o el pastor jurano de tal. Eso no existe en la Biblia donde diga que Cristo a los que gobernaba así le daba esa dirección. Ojo, había un ministerio de pastoreo. Sí, pero no había un título de pastor para la persona que gobernaba la iglesia. Para la persona que gobernaba la iglesia estaban los apóstoles, estaban los ancianos o presbíteros que ejercían el pastoreo. Es un ejercicio. Pastoreaban la iglesia de Cristo como obispo, como presbítero. Es decir, si hay una iglesia de Cristo y Cristo tiene sus propios pastores para guiar las ovejas. Pongan cuidado, ¿por qué Cristo le pareció bien nombrar pastores en su iglesia? Jerarquía dentro de la iglesia. Escuchen para que vean. ¿Dónde? Síguelo, si no importa que lo vuelva a repetir el 28, repítalo de nuevo. Por tanto, mirad por nosotros y por todo el rebaño que el Espíritu
Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia de Cristo se la ganó él con su propia sangre. De pueblo que la iglesia de Cristo es importante. En ella yo tengo que estar porque Cristo se la ganó. Siga. Porque yo sé que después de mi partida... Escuchen este pedacito. Porque yo sé después de mi partida, después que me llegue la pelona, escuchen, después de mi partida, escuchen qué va a pasar. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Repítamelo de nuevo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño, lobos. Y en Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, lobos vestidos de oveja. Mateo 7, 15. Lobos vestidos de oveja, que no perdonarán al rebaño. Escuchen, sigan, paren la oreja. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿De dónde? ¿De dónde? De entre nosotros mismos. Y ustedes han escuchado a muchos hermanos que dicen, cuando yo era católico, cuando yo era católico, ¿de dónde salieron? De entre nosotros mismos se cumplen las escrituras. Porque yo era católico y cuando yo era católico, gloria al Señor, aleluya. Ajá, ahí dice la Biblia que saldrán de entre nosotros mismos falsos pastores, lobos voraces que destruirán al rebaño y no lo perdonarán. Por eso Cristo dejó apóstoles, por eso dejó pastores dentro de la iglesia, por eso dejó una jerarquía, para que nadie lo venga a confundir. Por eso yo estoy aquí hoy, explicándole a ustedes con la palabra de Dios, para que vea, no tenga ojos, vea, y el que tenga oídos, oiga, para que quede claro. Y por eso ellos van a tener la opción a mostrar, como yo les estoy mostrando, que la iglesia de ellos es la de Cristo. Tienen opción para que ustedes vean y oigan, para que se den cuenta que Cristo sí fundó una iglesia. Siga. Entre ustedes mismos saldrán. Por tanto, de nada, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ajá, ahí está. Y termino, porque yo creo que ya está allí. Miren, le voy a leer Efesios 5, del 23 en adelante. Efesios 5, 23, ya me dice, cuando usted me dice el rayo, yo paro el rayo. 5, 23, repito. Antes de que se me acabe el tiempo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo tiene una iglesia y Él es cabeza de la iglesia, ¿siga? La cual es su cuerpo y Él es su salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él la salva. Cristo salva a la iglesia y yo tengo que estar en la iglesia de Cristo para salvarme. Ahora pasa el versículo 29, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cristo qué hace con la iglesia? No la aborrece, la sustenta y la cuida. No es que Cristo fundó la iglesia y la abandonó, porque Cristo no tiene una iglesia. No dice, es que Cristo sustenta a las iglesias. No, a la iglesia. La cuida, la ama. Él fundó una iglesia, la ama, la cuida, no la aborrece, sino al contrario, la sustenta. Siga. Verso. No importa que repita lo que Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande el misterio, que los dos sean uno. De modo que Pablo refiere el matrimonio a Cristo con la iglesia. Hay una iglesia y eso es un gran misterio, que Cristo está unido a esa iglesia, la iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza, la iglesia es su esposa, Cristo es el esposo, y es un gran misterio que la gente no puede comprender, sino a la luz de la palabra de Dios, que yo les estoy mostrando, para que ustedes lo vean con claridad, que Cristo sí tiene una iglesia, y dentro de la iglesia tenemos una jerarquía, y nosotros vivimos en esa iglesia, en esa jerarquía, para la gloria de Dios, en la que Cristo le dio las llaves, tú eres Pedro, sobre esa piedra, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que hace queda atado, lo que desate quedará desatado. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me dejaste lo dice? Maravilloso. Y miren cómo dice Efesios capítulo 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21. Oído. Para que no digan ustedes, no, pero es que la iglesia no es muy necesaria. La iglesia no salva a nadie. Salva la Biblia que le da el punto. Aleluya, gloria al Señor. No, Señor. La iglesia es necesaria. Pongan cuidado lo que dice Efesios 3, 20 al 21. Escuchémoslo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria de la iglesia en Cristo Jesús por toda la ciudad, por los siglos de los siglos. A él sea la gloria en la iglesia. Hay una iglesia y a Dios se le da la gloria. Si usted no está en la iglesia, le estará dando gloria a quién sabe quién. Pero a Dios se le da la gloria en la iglesia. Dice, por todas las generaciones,
y todos los tiempos, amén, significa que nunca va a cambiar, que así es, y así será, guste la que no le guste, punto. Así lo dice el Señor. Y mire lo que dice Efesios 3:10, ahora escuche 3:10 y 11, escuchen esto, antes que se me termine el tiempo. Efesios 3:10 y 11, grábenlo para toda la vida, escuchen. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia se dará a conocer. Usted no puede conocer la mucha forma de la sabiduría de Dios si no es en la iglesia. Para que la multiforme, le repito de nuevo que se me olvidó, 3:10. Se da a conocer. No, para que la multiforme. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La sabiduría de Dios, ¿dónde la va a encontrar usted? Por medio de la iglesia. ¿Y esto es invento de los curas? Oído. Escúchenlo, el 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un propósito eterno que Dios tenía planificado. ¿Y qué? Es un plan de Él. A Él le pareció así que nosotros tenemos que someternos a lo que Él diga. Y Él ha dejado una iglesia, vivimos en esa iglesia, nos sentimos felices y orgullosos de esa iglesia. A los hermanos los respetamos, los amamos como hermanos, pero no estamos de acuerdo que tienen otra iglesia, que no es la que Cristo fundó, que están en una iglesia que fundó Carlos Parán, pero que no la fundó Cristo en el año 1906, la fundó Carlos Parán. Entonces no es la iglesia de Jesucristo, nosotros estamos en la iglesia de Jesucristo. Yo acabo de venir de Jerusalén y de Roma, y allá fui a los lugares donde Cristo estuvo, fui al lugar allá donde Cristo le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, cuida, y allá está todavía la estatua donde está Jesús, con Pedro, recordando que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y todos los lugares donde yo fui, lo tenía la iglesia católica. ¿Por qué no lo tenían los pentecostales? Los restos de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Juan, de todo esto lo tiene la iglesia católica. ¿Por qué no lo tienen los pentecostales si ellos son la iglesia de Cristo? Y más todavía, un dato curioso: la Biblia esta que ellos cargan y la que nosotros cargamos fue hecha en el año 382 por el Papa San Damaso I, Papa de la Iglesia Católica. Y lo dejo para que lo busquen y se den cuenta que es verdad. Efesios, ¿qué digo? Es año 382. Muéstrenmelo en la Biblia. ¿Puedo mostrar que Bolívar vivió con la Biblia? No, porque fue después de la Biblia. Estoy hablando del año 382. El que me diga que se lo demuestre con la Biblia significa que no se sabe cuándo se hizo la Biblia, cuándo se escribió la Biblia. Porque me va a pedir que muestre en la Biblia que Bolívar vivió. Bolívar vivió, no fue el tiempo de la Biblia. Pero en el año 382, que lo podemos demostrar y lo pueden buscar en la historia, alguien hizo la Biblia y se llamó Papa San Damaso I de la Iglesia Católica en el año 382 en el Sínodo Romano. Y le dijo al mundo que eso es la palabra de Dios. Y todos lo creyeron, incluso ellos lo creen, porque fue el Papa quien lo dijo. Entonces, nosotros tenemos que averiguar quién hizo la Biblia, porque es fácil cargar la Biblia y decir: somos la iglesia de Cristo, tenemos la verdad, pero ¿sabe quién la hizo? ¿Cuándo la hizo? No quién la escribió, porque los antiguos testamentos lo escribieron los profetas, los nuevos testamentos lo escribieron los apóstoles. ¿Quién la hizo? Una carta dada en Roma, ¿quién la buscó? Otra en Éfeso, ¿quién la trajo? Otra en Filipo, ¿quién la trajo? Otra en Colosas, ¿quién la trajo? Otra en Tesalónica, ¿quién la trajo? Y la metió en uno solo y dijo: esto es palabra de Dios, alguien tuvo que hacerlo. ¿Por qué no lo hizo un pastor pentecostal unido de Venezuela? Porque no existían. Si comenzaron en el año 1906, ¿cómo van a hacer la Biblia? Entonces, hermanos queridos, ¿cuánto tiempo me queda para saber cuánto? 3. Me quedan 3 minutos. Efesios 1:22. Efesios 1:22, porque me quedan 3 minutos todavía. Efesios 1:22, escuchen lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, Cristo, a la iglesia, le dio a Cristo por cabeza de la iglesia. Escuchen qué es la iglesia. La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahora pongan cuidado qué hace Dios con la iglesia. Cuerpo de Cristo, escuchen. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios está en la iglesia. La plenitud de Dios. Si usted quiere encontrar la plenitud de Dios, tiene que estar en la iglesia de Cristo. Y puede estar en otra iglesia. Y no negamos que Dios esté con ellos. Está con ellos, son nuestros hermanos y también creen en Dios. Pero ¿tienen la plenitud que Cristo le dejó a la iglesia? No. Porque la plenitud de Cristo, de Dios, está dentro de la iglesia que Cristo fundó. En esa en que nosotros estamos. En esa en que ellos un día pertenecieron, pero se salieron. ¿Por qué motivo? Ellos sabrán la causa. Pero que verdaderamente nosotros sabemos que hay una iglesia que Cristo fundó, y esta es la que yo le estoy presentando, para que nos podamos sentir orgullosos y no nos pase después como Pablo. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8,
Dice que cuando él perseguía a la iglesia era un aborto indigno de llamarse apóstol de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. Hermano, léalo para que ustedes escuchen a Pablo, perseguidor de la iglesia, que no aceptaba la iglesia de Cristo y la rechazaba. Escuchen lo que dice Pablo en Primera de Corintios 15, 8, 9, que todo aquel que persiga a la iglesia, ¿qué pasa? Y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Se acabó el tiempo, Juan. Se acabó el tiempo. Dios, a través de su palabra, nos ayuda. Ahora, simplemente le damos la opción, al mismo tiempo, no sé si prefieren un receso o le da para ayudar. ¿Un receso? ¿O calentito? Calentito, vamos. ¿Avisa el tiempo? ¿Ah? No se van las ideas. Se van las ideas después, hay que darle una vez. Bueno, 45 minutos pues que hemos oído esta exposición. Avisa cuando va a empezar, doctor. En primer lugar, sí, no se me ocurre. Porque tuvimos 45 minutos de paciencia, no, más de una hora, porque el protocolo y luego la ponencia en sí, tuvimos más de una hora de paciencia con usted. Ok, queríamos pues, queríamos aclarar algo, ¿no? Antes de iniciar la ponencia, solamente voy a ocupar unos pocos minutos. Si una cosa aprendemos a hacer controlado con el tiempo. No estamos acá con fines de lucro, vamos a decir así, no estamos con fines destructivos, sino para mostrar por la palabra de Dios, ya que se nos da esta oportunidad de presentar la palabra. No somos, si nuestro presidente de la República se ha defendido junto con su gabinete y todos los que tienen el mismo ideal oficialista, se han defendido contra las acusaciones de los Estados Unidos diciendo que Venezuela no es una amenaza, ¿verdad? Venezuela no es una amenaza, como lo afirmó el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuánto menos nosotros? ¿Verdad? No somos amenazas, somos más bien personas que bajo un llamado de Dios estamos predicando la palabra. Yo puedo testificarle, respetables ciudadanos párrocos acá y el resto de personas que están acá, en mi caso particular, pues no puedo explicar de otros sino de mí. Yo no quería ser pastor. Yo personalmente quería finalizar mis estudios universitarios. El sueño de mi madre, de mi hermano, la única profesional que teníamos entre mis hermanos, querían ir a que yo fuera un educador. Dios me ha dado la oportunidad de ser un educador, pero presentando algo mucho más sublime que una pedagogía, sino la palabra de nuestro Dios. Entonces, en mi caso, yo no quería ser pastor. Para eso iba a finalizar mis estudios. En aquel tiempo que se conseguía trabajo mucho más fácil, y yo iba a encontrar mi trabajito y ganar mi sueldo fijo a medida que se fueran aumentando los sueldos y tener mi futura esposa, tener mis hijos. Yo no anhelaba esto, pero fue un llamado de Dios. Y yo creo que aquí cualquiera de los hermanos pastores pueden testificar igual. Ninguno anhelamos ser pastores, por la pura misericordia del Señor, que nosotros somos lo que somos hoy en día, como lo dijo el apóstol Pablo. No hemos agarrado un pastorado. Tenemos el caso de un pastor que evangelizaba a un amigo, y el amigo le decía, bueno, yo tengo aquí 3 muchachos universitarios, ustedes los pastores son unos vividores, ustedes se ganan la plata así, tan fácil. El pastor le dijo, ¿por qué usted no retira a sus hijos de la universidad? Y que vayan al Instituto Bíblico, vayan a Carvajal, Estado Trujillo, en la Iglesia Pentecostal Unidad, y estudien para ser pastores. Se arrepientan, reciban el bautismo en nombre de Jesucristo, reciban el Espíritu Santo, y luego salen al estudio del Instituto Bíblico y del pastor. Le digo, ¿usted está loco? Yo, bueno, como te acaba de decir que los pastores nos ganamos los reales tan fácil, y que es tan fácil ser pastor, pues saque a sus hijos de la universidad. Ok, yo quiero, hermano, ya iniciando pues, quiero contar los minutos puentes. Quería presentar, bueno, el tema, precisamente estamos en el mismo espíritu, como solemos decir nosotros los cristianos. Doy gracias a Dios, bueno, por los ciudadanos que están acá, representantes de la Iglesia Católica Romana, también por todos los demás amigos y amigas, por los hermanos presentes acá, por los ministros de culto, como se nos llama en el plano jurídico, ministros de culto de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Damos gracias a Dios, bueno, por esta gran oportunidad, y para nosotros un privilegio, y como decía el párroco Luis Toro,
no estamos aquí para pelear, ni para hacer campaña sucia uno contra otro, ni para presentar de que ustedes vienen aquí con fines destructivos, que solamente presentar una iglesia con un rótulo. Aquí no estamos con rótulos. La iglesia pudo haberse llamado de otra manera, no iglesia pentecostal unida, pudo haberse llamado iglesia de Dios, iglesia de